Europa obligatoriamente tendrá que negociar con Putin. El continente europeo depende en gran medida de recursos como el gas, el petróleo, el uranio y los minerales estratégicos provenientes de Rusia. Se enfrenta a un dilema sin precedentes. Las sanciones, pensadas como un mecanismo para presionar al Kremlin, han mostrado su talón de Aquiles. Lejos de debilitar a Rusia, han empujado a Europa hacia una crisis energética y económica. Las Fuerzas Armadas rusas, con una estrategia calculada y tajante, han comenzado a marcar un nuevo capítulo en el conflicto energético. Las instalaciones clave del sistema de transporte de gas ucraniano y sus instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas están ahora bajo la mira como objetivos legítimos de ataque. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Europa tiene la soga en el cuello. Obligatoriamente tendrán que negociar con Putin. La situación que enfrentan los países de la región a medida que se aproxima el final de 2024 es una encrucijada de decisiones que podría alterar la política energética global para siempre. Las Fuerzas Armadas de Rusia están listas para otra misión. A partir de enero, las instalaciones del sistema de gas ucraniano y sus instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas serán objetivos legítimos de ataque. Este giro en las estrategias militares no es casualidad ni sorpresa, sino una respuesta directa a los juegos políticos y económicos de Kiev, cuyo comportamiento ha dejado claro su desprecio por los intereses energéticos de Europa y la seguridad energética de su propia región. El actual acuerdo de tránsito de gas a través de Ucrania, que ha sido un pilar fundamental para el suministro energético de Europa, expirará el 31 de diciembre de 2024. Ucrania, por su parte, ha rechazado un nuevo acuerdo con Rusia, optando por una postura agresiva al rechazar la posibilidad de un nuevo contrato o una extensión. El gobierno de Kiev incluso desestimó la última oportunidad de asegurar el futuro tránsito de gas, negándose a celebrar la subasta para la reserva de capacidad a largo plazo del sistema de transporte de gas ucraniano. Esta subasta debía llevarse a cabo en diciembre como estipula el calendario de la Red Europea de Operadores de Redes de Transporte de Gas, pero la falta de voluntad de Ucrania dejó el proceso en suspenso. El sistema, vital para el suministro energético de Europa, no será garantizado por Ucrania para el año siguiente, lo que coloca a Europa en una situación de vulnerabilidad que los líderes de la Unión Europea no habían previsto. Ucrania, al parecer, no estaba dispuesta a asegurar la estabilidad energética de Europa y mucho menos a contribuir con la seguridad del suministro de gas en el invierno de 2024. Aunque Kiev había tenido la oportunidad de hacerlo sin extender el acuerdo original, prefirió seguir su camino, aferrándose a una visión egoísta, dejando a la Europa dependiente de un suministro inestable y riesgoso. Por tanto, las subastas que habrían podido garantizar el tránsito de gas a través de Ucrania para enero de 2025 nunca fueron anunciadas. Esta inacción subraya la actitud beligerante de Ucrania, que parece más dispuesta a rechazar cualquier acuerdo que pudiera beneficiarla económicamente, a pesar de las consecuencias para sus vecinos europeos. El comportamiento de Kiev no fue bien recibido en Europa. Los países de la Unión Europea, que se habían acostumbrado a la dependencia del gas ruso a través de Ucrania, se sintieron frustrados por la actitud de las autoridades ucranianas. No obstante, en este mismo contexto, Rusia observa la situación con una precisión militar, comprendiendo que el control del sistema de transporte de gas y las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en Ucrania representa no solo un triunfo estratégico, sino una oportunidad para reafirmar su dominio sobre la seguridad energética de Europa. Si Europa sigue ignorando los intereses de Rusia, la ofensiva militar sobre estas infraestructuras a partir del 1 de enero de 2025 podría convertirse en una realidad.
A medida que el año 2025 avance, el flujo del gas hacia Europa podría verse significativamente afectado. Sin un acuerdo de tránsito con Ucrania, la Unión Europea se enfrenta a una escasez de suministro que inevitablemente elevará los precios del gas, un impacto devastador para las economías europeas ya agobiadas por los efectos de la inflación y las dificultades económicas derivadas de las políticas impuestas por la guerra en Ucrania. Por su parte, las Fuerzas Armadas rusas, en sus operaciones militares, podrían apuntar directamente a las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas, que en su mayoría se encuentran en el territorio ucraniano. Estas infraestructuras clave, esenciales para garantizar un suministro continuo de gas durante los meses más fríos, se convertirían en un blanco legítimo bajo el derecho de guerra en un contexto de total escalada del conflicto. Los países europeos que durante años han sido dependientes de la energía rusa se ven obligados a aceptar lo que parecía impensable: negociar con Vladimir Putin. La reducción de las exportaciones de gas desde Estados Unidos han dejado a Europa expuesta a la magnitud del control ruso sobre los mercados energéticos. A partir de 2024, la situación ha dado un giro inesperado. Las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos hacia Europa han disminuido drásticamente, creando un vacío que solo Rusia parece capaz de llenar. En 2024, mientras Europa importaba 1,5 millones de toneladas de gas natural licuado estadounidense, las importaciones de gas ruso ascendieron a 1,3 millones de toneladas, una diferencia mínima que revela la dura realidad. El mercado energético de Europa sigue dependiendo en gran medida de Rusia. El precio que Europa ha tenido que pagar por la lealtad estadounidense en la guerra contra Rusia ha sido alto. Los suministros de gas desde América se han visto reducidos en un 40% entre 2023 y 2024, una caída sin precedentes que ha colocado a Europa ante la urgente necesidad de reorientarse hacia el gas ruso. A pesar de los esfuerzos por disminuir la dependencia de Rusia, las importaciones de gas desde este país han vuelto a aumentar, alcanzando niveles alarmantes. En los primeros meses de 2024, el volumen de gas que ingresaba a Europa desde Rusia a través de gasoductos había crecido un 23% con respecto al año anterior. Para colmo de males, las importaciones de gas natural licuado desde Rusia aumentaron en un 14% con países como España, Francia y Grecia, liderando el resurgimiento de esta dependencia. Este resurgir de la influencia rusa en el mercado energético europeo no es solo un desafío económico, sino también una derrota política. Europa, que había intentado diversificar sus fuentes de gas para reducir su dependencia de Rusia, se ha visto obligada a negociar con Moscú, en una situación donde las sanciones impuestas a Rusia no han tenido el impacto deseado. Las sanciones han fracasado en su objetivo de aislar a Rusia del mercado energético global, y ahora los países de la Unión Europea se encuentran de rodillas, buscando soluciones para un suministro de gas que, por mucho que lo deseen, no pueden encontrar en ningún otro lugar con la misma estabilidad. Este escenario ha dejado claro un hecho fundamental: la dependencia energética de Europa de Rusia es real, y los intentos de reemplazar el gas ruso han sido infructuosos. A medida que las sanciones europeas contra Rusia continúan, la realidad es que Europa no tiene una alternativa viable a corto plazo. De esta manera, Europa se ve forzada a reconocer lo inevitable. Putin, una vez más, está en el control del destino energético del continente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene:
un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.